A veces pensamos que lo que asusta vive únicamente en la oscuridad, pero hay cosas que caminan a plena luz del día y no las ves porque sean rápidas. Las ves poco porque son pálidas. Esto me lo contó un arriero de los que ya casi no quedan. Me lo contó en 2019, pero según él, ocurrió muchos años antes en la Sierra Songólica de Veracruz. Subía por una vereda con su mula, llevaba café. Eran cerca de las 3 de la tarde y el sol caía fuerte sobre la tierra. Entonces escuchó ramas quebrarse entre los árboles. Pensó que sería un venado. Se acercó un poco y los vio. Eran 3 figuras, altas, flacas, completamente pálidas, pero no blancas de piel, blancas como de muerto viejo. No tenían cabello, no llevaban ropa, y no hacían ningún ruido al caminar, ni uno. Avanzaban en fila lentamente como si siguieran algo invisible entre los árboles. El arriero se escondió detrás de las piedras y se cubrió la boca, porque su abuelo le había dicho algo muchos años antes. Si ves a los pálidos, no respires, no hables, no existas, porque si te oyen, te cuentan. El último de la fila se detuvo, giró lentamente la cabeza. El arriero juró que no tenía ojos, o tal vez sí, pero eran completamente negros, sin brillo, sin blanco. La criatura inclinó la cabeza como un animal, escuchando algo lejano, y después siguió caminando. Las figuras desaparecieron entre los árboles y el arriero esperó varios minutos antes de levantarse, pero cuando volvió hacia donde había dejado la mula, el animal estaba tirado en el suelo, muerto, sin una gota de sangre, seco, como cecina. Y según él, durante años nada volvió a crecer en esa parte del camino. Tal vez solo era una historia, una más de las muchas que nacen en pueblos, montañas y caminos solitarios. Pero lo extraño es que relatos parecidos existen en distintos lugares de Latinoamérica. Historias sobre figuras humanoides observando desde el bosque. Entidades que llaman por tu nombre durante la noche. Y advertencias que se repiten una y otra vez. No respondas, no hables primero, no sigas voces en el monte. En muchas comunidades rurales, responder a una voz desconocida en medio del bosque es considerado peligroso. Algunos dicen que las voces pertenecen a espíritus. Otros hablan de presencias del monte, entidades que imitan voces humanas para atraer personas hacia la oscuridad. Y aunque muchas de estas historias parecen simples supersticiones, algunas creencias relacionadas con el miedo extremo sí fueron estudiadas por antropólogos y médicos, especialmente un fenómeno conocido como el susto o el espanto. El susto es una creencia popular documentada en distintas regiones de Latinoamérica, sobre todo en México. Se describe como una enfermedad espiritual o emocional provocada después de un encuentro aterrador o un miedo intenso. Las personas afectadas aseguran sentirse vacías, débiles, sin hambre, sin energía. Algunos testimonios hablan de palidez, insomnio y pérdida extrema de peso después de experiencias extrañas en caminos, montañas o bosques. El antropólogo Arthur Rubel estudió este fenómeno en comunidades mexicanas y documentó cómo muchas personas relacionaban el susto con encuentros difíciles de explicar. Con el tiempo, el fenómeno llamó la atención de médicos, antropólogos e investigadores. Incluso el DSM, el manual utilizado por profesionales de la salud mental, llegó a mencionar el susto como un ejemplo de los llamados síndromes
o conceptos culturales de malestar presentes en algunas comunidades latinoamericanas. Esto no significa que confirme explicaciones sobrenaturales, pero sí reconoce que estas experiencias forman parte de creencias y tradiciones ampliamente documentadas. Tal vez el miedo realmente puede enfermar a las personas. Tal vez nuestra mente puede destruirnos lentamente después de vivir algo traumático. O tal vez algunas historias sobreviven durante generaciones por una razón, porque hay algo profundamente humano en el miedo a ser observado desde la oscuridad. Y quizá por eso leyendas modernas como El Rastrillador tuvieron tanto impacto en Internet, porque mucho antes de las creepypastas y foros de terror ya existían historias sobre seres pálidos observando entre los árboles. El Rastrillador apareció en Internet entre los años 2003 y 2010. Era descrito como una criatura humanoide, extremadamente delgada, calva y silenciosa, que observaba a las personas mientras dormían. Las historias se volvieron famosas gracias a supuestos archivos, testimonios y documentos creados para hacer parecer real la criatura. Entre ellos aparecía una presunta nota de suicidio fechada en 1964. La nota decía: "La primera vez desperté y sentí su presencia. La segunda vez desperté y lo vi. La tercera vez desperté y escuché su voz y vi sus ojos". El experimento funcionó tan bien que miles de personas comenzaron a compartir la historia como si fuera un caso verdadero. Pero hubo algo que comenzó a repetirse constantemente entre los relatos. La misma escena: despertar durante la madrugada, sentir que algo observaba desde la oscuridad de la habitación, y entonces verlo. Una figura humanoide agachada al borde de la cama, pálida, inmóvil, demasiado delgada para parecer humana, sin cabello, sin expresión, solo observando, esperando que la persona despertara por completo. Algunas personas aseguraban que la criatura no atacaba de inmediato, simplemente permanecía ahí, mirando, como si estuviera esperando algo. Con el tiempo la historia comenzó a crecer por sí sola. Aparecieron supuestos testimonios, fotografías borrosas, relatos anónimos, incluso rumores sobre archivos desaparecidos y documentos que, según algunos usuarios, habrían sido eliminados para ocultar información relacionada con la criatura. Nunca aparecieron pruebas que respalden estas afirmaciones, pero para entonces ya no importaba. La historia había escapado del control de quienes la crearon. Poco después comenzaron a surgir relatos de presuntos encuentros en distintos lugares de Estados Unidos y Canadá. Personas aseguraban haber visto una figura alta, pálida y extremadamente delgada observándolos desde los bosques, senderos o caminos apartados. La mayoría de estos relatos aparecieron después de que la leyenda se hizo famosa en Internet, y eso abrió una pregunta inquietante. ¿Las personas estaban viendo algo real o estaban reinterpretando experiencias normales a través de una historia que ya conocían? Sea cual sea la respuesta, El Rastrillador había dejado de ser solamente una creepypasta. Se había convertido en una de las leyendas modernas más persistentes de Internet. En México, zonas montañosas y bosques densos han dado origen a numerosas historias sobre figuras observando en la niebla. Uno de esos lugares donde más relatos de este tipo circulan es el Pico de Orizaba. Excursionistas y habitantes cercanos han compartido durante años historias sobre figuras humanoides vistas entre los árboles, senderos y caminos de montaña. Las descripciones suelen repetirse: figuras altas, extremadamente delgadas, pálidas, quietas entre la niebla. Algunos aseguran haberlas visto durante caminatas nocturnas. Otros hablan de pasos,
silbidos o voces escuchadas antes de notar una presencia observándolos desde la oscuridad. No existen pruebas concluyentes de estas historias y probablemente muchas tengan explicaciones racionales: la niebla, el cansancio, la oscuridad, la sugestión, pero resulta inquietante que relatos tan parecidos aparezcan una y otra vez entre personas que jamás se conocieron entre sí. Y probablemente todo tenga una explicación, pero culturas separadas por enormes distancias siguen compartiendo las mismas advertencias. No respondas, no sigas la voz, y si algo te observa desde la oscuridad, no hables primero. Tal vez todas estas historias tengan una explicación, tal vez sean simples coincidencias, o tal vez las advertencias que sobreviven durante generaciones lo hacen porque alguien aprendió una lección antes que nosotros. Si alguna vez escuchas una voz llamándote desde la oscuridad, recuerda la regla: no respondas. Y si algo te observa desde el bosque, no hables primero. Si las historias que escuchamos hoy son solo leyendas, no hay nada que temer. Pero si no lo son, quizás sea mejor recordar las advertencias. Todavía quedan muchas historias esperando en la oscuridad.